Dios los bendiga a todos, hermanos. Una vez más estamos con ustedes a través de esta transmisión. Les saludo, mi nombre es Josué Briceño, soy pastor de la Iglesia Cristiana Gracia Sublime y esta es la transmisión a través de la cual llegamos a nuestra congregación y a quien esté viendo esta transmisión. ¿Para qué? Para tener todos juntos nuestro servicio de adoración a nuestro Dios hoy, todavía, a través de estos medios digitales, a través de estos medios virtuales, pero contentos y agradecidos con Dios porque nos permite al menos tener eso y pues con la esperanza en el corazón de que ya pronto, hermanos, podamos estar reunidos ahora sí como iglesia físicamente. Yo creo que estamos ahora sí ya bien cerquita de eso. Hay motivo para estar contentos, hay motivo para estar alegres y pues con ese gozo y esa alegría hoy vamos todavía a través de estos medios a presentar nuestro culto de adoración a nuestro Dios, porque Él es digno, porque Él es soberano, Dios todopoderoso, y este es el día que Él hizo para que usted y yo le adoremos. Y qué bueno que se ha levantado temprano, se ha despertado, se ha preparado, y hoy estamos aquí reunidos usted y yo en un mismo espíritu, en Cristo, para adorar a nuestro Dios. Hoy es día del Señor. Amigos, familiares que no son propiamente de la congregación, pero que hoy nos están acompañando, sean muy bienvenidos. Este es, como ya dije, nuestro servicio de adoración a nuestro Dios. Vamos a estar cantando, alabando a nuestro Dios, vamos a estar orando y vamos a estar también predicando la palabra de Dios. Así es que les invito para que se queden con nosotros todo lo que dure este servicio y sea bendecido también con la palabra de Dios. Amén. Así es que pues vamos a iniciar, hermanos. Vamos a iniciar como siempre lo hacemos. Vamos a presentarnos delante de nuestro Dios en oración. Vamos a ir ante su presencia todos juntos y vamos a decirle: Señor, aquí estamos. Somos tu iglesia, somos tu pueblo. Este es el día para adorarte. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo en nosotros nos guíe, nos enseñe cómo adorar. Así es que vamos a orar, vamos a presentarnos ante nuestro Dios y así es como comenzamos nuestro servicio el día de hoy. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos. Bendecimos tu nombre. Te adoramos, Señor, porque tú eres digno, porque para siempre, Señor, para siempre tu misericordia es, Dios. Aquel que tú alcanzas con tu misericordia, a quien decides otorgarle tu misericordia, Dios, jamás se aparta de él una vez más, sino que para siempre, Señor, tú eres fiel. Hoy te damos gracias, Señor, por un nuevo día. Hoy te damos gracias por la vida. Hoy te damos gracias por todo lo que nos has dado nuevamente este día. Como decía el salmista, son nuevas, Señor, cada día tus misericordias. Gracias, Dios. Pero más que todo te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, el Rey de Reyes, Señor de Señores, a quien tú diste, Señor, para nuestra salvación, quien en la cruz del Calvario compró nuestra salvación, pagó nuestra culpa, llevó nuestro pecado y nos ha hecho libres, Señor, de toda condenación. Y no solo eso, sino que en Él tú también, Señor, quisiste darnos, Señor, vida eterna en Él y hacernos hijos tuyos, Señor. ¿Cómo no estar contentos y agradecidos sabiendo que ahora no vamos a condenación, sino que podemos ser aceptados delante de ti por tu gracia, Señor, a través de la fe en Cristo Jesús? Gracias, Señor, por todo ello. Y eso, Señor, es lo que nos motiva este día, Señor, para venir a adorarte, Señor. Que tú nos hayas, Señor, rescatado de la condenación y que ahora seamos hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, y queremos entrar ante tu presencia todos juntos, tal vez físicamente separados, Señor, pero ciertamente unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en Cristo, para venir, Señor, ante tu presencia y rendir adoración. Porque tú eres digno de ello, porque tú eres Dios, porque no hay otro fuera de ti, Señor. Y porque este es el día y el tiempo, Señor, que tu iglesia toma, Señor, para buscar tu rostro, para adorarte, para inquirir en tu palabra, Señor. Hoy te rogamos, Señor, ayúdanos, Padre, porque aunque te hemos conocido, aunque, Señor, hemos crecido en el conocimiento de tu gracia, ¿quién es suficiente para saber cómo adorarte, cómo buscarte, Dios? Hoy pedimos, Señor, y necesitamos la guianza de tu Espíritu que nos llene, Señor, de verdadera devoción, que nos lleve, Señor, verdaderamente, Señor, ante tu presencia a través de la fe en Cristo, para que nosotros, Señor, encontremos en ti vida eterna, Señor, y que podamos adorarte, exaltar tu nombre como es debido. Hoy te decimos,
Ayúdanos, Dios. Quita de nuestra mente todo lo que estorba. Quita de nuestra mente todos los pensamientos que divagan, Señor, y se alejan de estar enfocados en ti. Quita de nosotros toda preocupación, toda angustia, Señor. Todo lo que estorbe, Señor, y nos distraiga. Quítalo, Padre, para que podamos tener mente, alma, cuerpo, pensamiento, todo nuestro ser, Señor, enfocado en ti y en la gloria de tu nombre. Esta mañana, Señor, te pedimos, sé con nosotros, Padre. Sé con nosotros, Dios, hoy, y déjanos adorarte, déjanos cantarte, déjanos entrar en tu presencia en oración, Señor, sabiendo que tú nos oyes, pero sobre todo, Dios, danos tu palabra hoy. Hoy venimos, Señor, hambrientos de ti, de tu palabra, Señor, que es pan del cielo, pero que también, Señor, es vida, vida eterna para nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Que todo lo que hagamos el día de hoy, Señor, resulte en la edificación de tu iglesia, Señor, pero sobre todo en la gloria de tu nombre. Hoy te decimos, Señor, glorifícate en nosotros. Hoy te decimos, Señor, glorifícate en mí, glorifícate en mi hermano allá en su casa, glorifícate, Señor, con las personas que hoy siguen esta transmisión, Señor, en el nombre de Jesús, déjanos adorarte, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Salvador, Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti la gloria, Padre, la honra y la majestad para siempre. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Pues ya estamos, hermanos, ya iniciamos, ya estamos ahora en la presencia de nuestro Dios. Siempre lo estamos, pero una oración, hermano, tiene el poder de hacernos a nosotros conscientes de esa realidad. Estamos en la presencia de Dios y hoy hemos apartado este tiempo, hoy hemos apartado este día y vamos a buscar el rostro de Dios conscientemente, y por eso es necesario orar y entrar en su presencia para hacernos conscientes de que estamos en su presencia. Usted está en la presencia de Dios, yo estoy en la presencia de Dios, y Dios nos oye, Dios nos escucha y se goza en la adoración de su pueblo. Amén. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a cantar, vamos a alabar a nuestro Dios, vamos a adorarle con gozo, con alegría, ¿verdad? Desde el fondo de nuestro corazón, con verdadera devoción por todo lo que Él ha hecho con nosotros, hermano. Hoy le invito para que una vez más, ahí donde usted esté, como prefiera, en su casa, de pie, sentado, usted sabrá, pero vamos a dejar que nuestras voces se unan ante la presencia de Dios y cantemos todos juntos a nuestro Dios. Adoremos a Dios porque Él es bueno y Él es digno. Amén. Así que les invito, hermanos, vamos con los hermanos de la alabanza y vamos todos juntos a adorar a Dios. Vida nueva y al fondo del mar
No me quiero
Gloria a Dios. Pues ya regresamos, hermanos, y nos gozamos, nos alegramos de poder cantar y entonar alabanzas a nuestro Dios. Lo hacemos porque sabemos que Él es digno, pero además a nosotros nos gusta, nos nace, ¿verdad?, desde el corazón adorar a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Y cuando decimos todo, pues podemos pensar desde la salvación hasta las bendiciones que cada día Él nos da. Vamos a la palabra de Dios. Si usted se acaba de conectar o acaba de empezar a seguir esta transmisión, me presento una vez más. Mi nombre es Josué Briceño, soy pastor de esta iglesia que es la Iglesia Cristiana Gracia Sublime. Qué bueno que está con nosotros, no se vaya, vamos a oír palabra de Dios, amén. Y para eso pues vamos a seguir adelante con la serie que hemos venido estudiando, que es la primera carta del apóstol Pedro, y hoy vamos a seguir avanzando en el tercer capítulo. Ya vimos capítulo 1, ya vimos capítulo 2, ya llevamos avanzado el capítulo 3 y el día de hoy vamos a seguir continuando en el capítulo 3, amén. Y de ahí vamos a estar estudiando el día de hoy palabra de Dios. Entonces hoy quiero empezar yendo directamente a leer el texto que vamos a estudiar y después vamos a orar y luego entramos de lleno a la predicación, amén. Así es que vamos a leer este pasaje, hermanos, que vamos a estudiar el día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 12. Le voy a dar un segundo, un momento para que usted agarre su Biblia, su tablet, lo que usted tenga, donde sea que usted acostumbre a leer palabra de Dios, y vamos a buscar este pasaje para leerlo todos juntos, yo aquí y usted me sigue en su casa, ¿verdad? Con su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 12, y vamos a leer esto así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, palabra de Dios que hoy nos dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Este es el pasaje que vamos a leer el día de hoy y del cual vamos a estar estudiando y aprendiendo. Y pues vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios para que Él nos guíe, para que sea más bien, no yo, sino su Espíritu Santo el que nos enseñe a usted y a mí al oír su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, te adoramos, Dios. Bendecimos tu nombre, Señor, una vez más. Estamos contentos, estamos gozosos. Sabemos que estamos en tu presencia, Señor, y te hemos cantado y adorado, Señor, y nos alegramos, Señor, al entonar con nuestras voces alabanzas para ti, Dios. Gracias por permitírnoslo y gracias por oír nuestras oraciones, porque sabemos que las oyes, Dios. Estamos ante ti y nos gozamos, Dios. Y ahora, Padre, pues queremos oír tu palabra. Queremos que tú nos hables, queremos que tú nos enseñes. Sí, es cierto, soy yo un hombre simple, Señor, el que se para aquí para exponer, pero, Señor, por eso precisamente, Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo obre en nosotros, tanto en los que oyen como en el que expone, Señor. Conocemos nuestras debilidades, nuestros defectos, Señor, nuestra incapacidad, y por eso, Señor, rogamos por tu ayuda, Dios. Hoy quiero que tu Espíritu Santo en mí, Señor, me ayude para exponer esta palabra a tu pueblo, Señor, que me dé claridad de pensamiento, claridad en mis palabras, Señor, que me permita, Señor, ser fiel al mensaje, Señor. Ayúdame a través de tu Espíritu Santo, Dios. También te pido por mis hermanos que van a oír, Señor, esta palabra, que tú obres en su corazón, que también tu Espíritu trabaje, Señor, en ellos y que abra ese corazón para que reciban esta enseñanza como lo que es palabra tuya, palabra de Dios, Señor, y que así esta sea recibida, Señor, y atesorada en sus corazones y dé el fruto, Padre, que tú has determinado, Señor, y para el cual lo has enviado a cada uno de ellos, Dios. Danos tu palabra, Dios.
Algunos, Señor, en ella necesitará hoy tal vez consuelo, aliento, Señor, para seguir adelante. Algunos, Señor, tal vez necesitará una llamada de atención, corrección, Señor, en su vida, Señor, para andar como es digno delante de ti. Todo esto lo hace tu palabra maravillosa, Señor. Hoy te pedimos, Señor, háblanos y edifícanos con tu palabra. Alimentanos, nútrenos, Señor, con ella, Padre, porque si por ella hemos nacido, Señor, por ella, Señor, somos nutridos, alimentados y sustentados. ¿Dónde más iremos, Dios? Y solo tú tienes palabras de vida, Padre. En el nombre de Jesús hoy te rogamos. Háblanos, Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pues vamos a entrar entonces, hermano, en la enseñanza del día de hoy. Y pues solamente empezar recordando, ¿verdad? Más bien hemos estado estudiando esta serie de la primera carta del apóstol Pedro, hablando a la iglesia esparcida, ¿verdad? Y sobre todo una iglesia que sabemos que está siendo perseguida, que ha estado siendo rechazada, insultada, despojada, y ellos están sufriendo, hermanos, y a ellos Pedro les escribe y ha querido, hermanos, traer a sus vidas ánimo, aliento, pero también exhortación acerca de cómo deben de vivir. Y desde el capítulo 2, él empezó a tratar de explicar a los hermanos cómo es esta buena manera de vivir. Y él empezó hablando, hermanos, de la manera en que nosotros nos debemos de relacionar precisamente con ese mundo alrededor de nosotros al cual no pertenecemos, el cual está caído, está en pecado, ¿verdad? Está en las tinieblas. Pero nosotros estamos en medio de ellos. ¿Y cómo debemos de relacionarnos con ellos y mantener buena manera de vivir? Decía el apóstol, empezando por someternos a todas nuestras autoridades, al gobernador, al presidente, al alcalde, a la policía, a los militares. Toda autoridad, hermanos, que esté gobernando nuestra sociedad, nosotros tenemos la obligación de someternos a ella. Tenemos la obligación de someternos a toda aquella otra autoridad que esté también sobre nosotros en una relación social, hermanos. Decía yo cuando hablábamos de esto, a nuestro trabajo, a nuestros jefes, a nuestros patrones, obedecerlos, ¿verdad? Y sujetarnos en lo que corresponde laboralmente a ellos, los jóvenes en la escuela, a los maestros, directores, subdirectores, prefectos, a toda autoridad que tengamos sobre nosotros. Ese es el punto, hermanos. Y luego después el apóstol procedió a hablar también a las esposas, que estén sujetas a los maridos, especialmente aquellas cuyo marido no es creyente. ¿Por qué? Porque él también, al no ser creyente, podemos decir que es de afuera. No es de parte de la iglesia y también está observando cómo vivimos y va a observar a la esposa cómo vive, y la única manera o la mejor manera en que la esposa puede de alguna manera influenciar su vida y llevarlo a Cristo, decía, es estando sujeta a él y mostrándole, ¿verdad?, con una actitud, un carácter piadoso, una vida santa a su esposo, la verdad del evangelio, mostrarle a Cristo. Y después el apóstol pasó a hablar entonces a los maridos, como también los maridos tienen que saber vivir sabiamente con las esposas y tratarlas como vaso frágil y darles honra y darles su lugar, porque en primer lugar esto agrada a Dios, en segundo lugar porque son coherederas nuestras. Cristo murió por ellas también como murió por el varón. Entonces necesitamos aprender a vivir con ellas en amor, en sabiduría, teniéndolas en honra como vaso más frágil, decía el apóstol, pero todo esto dentro del contexto de porque el mundo te está viendo. El mundo ve cómo tratas a tu esposa y tú debes de mantener un buen testimonio hacia ellos porque tú eres cristiano. Y que van a pensar, a decir, ¿verdad? Si tú te dices cristiano, pero maltratas a tu esposa o eres peor a veces que los impíos con sus esposas. Entonces, todo eso viene el apóstol hablando y el enfoque es, hermanos, cómo vivimos delante de los gentiles. El día de hoy, nosotros vamos a ir hacia adelante y llegamos al final de esta enseñanza, ¿no?, del apóstol Pedro. Dice el versículo 8, finalmente, sed todos
de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Amén. Y quiero hacer una nota antes de empezar a exponer sobre esto, que esta es una predicación, hermanos, que está escrito pensando en la congregación a la cual estamos sirviendo, que es la Iglesia Cristiana Gracia Sublime. No por nada en especial, pero es palabra de Dios que hoy quiero que llegue a sus corazones, hermanos de Gracia Sublime. Pongan atención, recíbanla, de manera que traiga sabiduría a su vida. Y en segundo lugar, quiero decir también que esta es una enseñanza que nos va a alcanzar o abarcar más de una sesión. Tal vez hagamos 2, y no lo creo, pero tal vez sea inclusive necesario 3. Así es que no es algo que vamos a acabar de ver el día de hoy, solamente se lo quiero hacer saber para que estemos todos en ese pensamiento. No vamos a ver, leímos todo este pasaje porque todo este pasaje es una idea, pero no lo vamos a acabar de ver todo el día de hoy. Amén. Entonces, ¿dónde empezamos? Empezamos en el versículo 8. Y este versículo 8, como ya dije, es Pedro que viene hablando y viene enseñando un tema clave en la iglesia o a las iglesias, y es el tema de la sujeción como parte de nuestra buena manera de vivir. Sujetos al gobierno, sujetos a las autoridades, sujetos a las esposas a los maridos también en la necesidad de la esposa. Y luego él dice, y finalmente nos hace saber que todo este hilo de enseñanza que él está hablando está a punto de culminar. Y quiero decir, no es que el apóstol vaya a hacer un resumen de esta enseñanza, sino que es más bien la última parte de esta enseñanza que añade a la exhortación que él viene haciendo. Es, por así decirlo, la última estrofa de esta exhortación que el apóstol viene haciendo. Entonces, finalmente, él nos indica que él ya está llegando al final de todo este hilo de enseñanza. Amén. Y dice que entonces no es una conclusión que resume toda la enseñanza anterior, sino es una exhortación final que va a añadir la última parte de esta enseñanza. Y esta última parte, hermanos, así como ya habló acerca de cómo comportarnos con la sociedad, con las autoridades, cómo comportarse las mujeres con los maridos con las esposas, ahora va a hablar a toda la iglesia en general. Él dice, finalmente, sed todos. Y cuando ella dice todos, haga de cuenta que tiene todas las iglesias presentes delante de él y les está diciendo, ahora todos. Ya no hablo nomás a las esposas, ya no hablo nomás a los maridos, ya no hablo a cada uno cómo se relaciona, ¿verdad?, con la sociedad, sino ahora les dice, todos como iglesia, a ustedes, a todos, pongan atención lo que les va a decir. Amén. Y lo que Pedro va a venir a hablar y a decirles es cómo la iglesia, ya hablando como un grupo, cómo debe la iglesia comportarse ante un mundo que la rechaza, pero al mismo tiempo está pendiente de ella, la está observando. Cómo debemos nosotros, hermanos, la iglesia vivir y andar y relacionarnos mientras el mundo nos ve. Cómo debemos de relacionarnos unos a otros, hermanos con hermanos, mientras el mundo afuera nos está viendo, nos está observando. Eso es importante, hermanos, y eso es de lo que el apóstol quiere hablar. ¿Qué opinión, hermanos, tiene el mundo de la iglesia? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Así que el apóstol ahora va a hablar a toda la iglesia. Amén. Así como le dijo a los maridos cómo comportarse, así como le dijo a las esposas cómo comportarse, así como nos dijo cómo comportarnos con respecto al mundo hacia afuera, ahora vamos a ver hacia adentro. Iglesia, ¿cómo debes vivir? ¿Cómo debes comportarte uno con otro, hermano con hermano, mientras el mundo te observa? Amén. Y hay varias cosas que nosotros tenemos que ver, o queremos ver, pero como dije, no vamos a alcanzar a verlos todos el día de hoy. Pero vuelvo a leer el versículo 8, dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables.
Y lo primero que el apóstol les dice aquí es, les hablo a todos y ahora quiero decirles cómo se deben de comportar. Y lo que Pedro hace, y podemos ver, es que nos da en breves palabras un resumen, ahora sí podemos decir, de lo que es el carácter cristiano, de lo que la gente allá afuera ve y percibe cuando voltea y mira la iglesia. Se espera que vea una iglesia unida, se espera que vea una iglesia donde somos compasivos unos con otros, donde nos amamos unos a otros, donde somos misericordiosos unos con otros y amigables o amables unos con otros. Amén. Eso es lo que el apóstol empieza diciéndonos. Y eso es algo para reflexionar. El apóstol nos deja ver, como si fuera una radiografía, cómo es que la iglesia se debe ver por dentro. Si el mundo tuviera rayos X y viera hacia adentro de la iglesia, este es el carácter y el comportamiento que debe observar en la iglesia. Amén. Ahora la pregunta es, de todo esto que el apóstol nos dice, ¿es eso lo que el mundo ve cuando voltea a vernos? ¿Ve una iglesia en unidad, ve una iglesia misericordiosa, ve una iglesia fraternal, ve una iglesia amable unos con otros? De eso es lo que vamos a estar viendo, hermanos, a través de toda esta enseñanza, ¿verdad? Ahora, empezamos diciendo que el apóstol dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Aquí me voy a quedar, hermanos, en esta frase, sed todos de un mismo sentir. Hoy no vamos a pasar de aquí porque necesitamos entender lo que el apóstol nos está diciendo que la iglesia debe ser. Y vamos a ver entonces todas estas características que el apóstol está hablando de la iglesia, porque es el carácter que la iglesia debe exhibir. Cuando el mundo lo voltea a ver, eso es lo que debe ver. Y entonces vamos a ver el día de hoy esta primera frase, esta primera parte y lo que significa y lo que implica para nosotros como iglesia. Amén. Sed todos de un mismo sentir. Y eso, hermanos, es algo para reflexionar. Es algo que a veces creemos que entendemos, pero tal vez no lo estemos entendiendo bien. Nosotros inclusive tenemos nuestro grupo cerrado donde en Facebook, donde estamos todos los miembros de la congregación, donde nos comunicamos, nos mandamos fotos, nos decimos palabras de ánimo, hacemos oraciones juntos. Y ese grupo cerrado lo llamamos un mismo sentir. Pero realmente, ¿qué significa eso? ¿A qué es lo que el apóstol se refiere cuando habla sed todos de un mismo sentir? Entonces, es algo para reflexionar y eso es lo que queremos hacer el día de hoy. ¿Y qué significa, hermano, ser o estar en un mismo sentir? Palabras breves, podemos decir que es un término bíblico que se refiere a la unidad de la iglesia. Nos habla de la unidad de la iglesia y aparece en varios pasajes un término como este o similar en palabras, ¿no? Lo encontramos aquí, por ejemplo, en 1 de Pedro 3:8, lo encontramos en 1 de Corintios 1 y lo encontramos, por ejemplo, también en Filipenses 2:20, cuando Pablo dice de Timoteo. Ahí no habla propiamente de la iglesia, pero sí de un mismo sentir que tienen Pablo y Timoteo. Y Pablo dice, a nadie tengo más que tenga el mismo sentir, el mismo pensamiento. Hablaba con respecto a la iglesia que Timoteo. Es decir, Timoteo piensa igual que yo. Timoteo está de acuerdo que yo. Timoteo está en un mismo sentir que yo. Así es que lo encontramos este término en varios pasajes de la Biblia y en todos nos habla y se refiere a la unidad de la iglesia. Podemos decir que significa estar de acuerdo o tener un mismo pensamiento. Significa estar de acuerdo o tener un mismo pensamiento. Es decir, habla de la necesidad de que la iglesia tenga verdadera unidad. Y cuando hablamos de verdadera unidad, hermanos, no se refiere a estar juntos físicamente. Ahora que hemos aprendido a extrañar un poquito lo que es estar juntos físicamente, también debimos haber aprendido, hermanos, que estar en un mismo sentir, estar unidos de verdad, no significa estar juntos físicamente, porque hoy creo que podemos decir, hermanos, que gracias a Dios hemos permanecido juntos, hemos permanecido unidos, aunque no hemos estado juntos físicamente. ¿A qué se debe?
a que tenemos un mismo pensamiento. Creo que estamos de acuerdo en la idea y el propósito para el cual nos seguimos reuniendo en estas transmisiones, seguimos juntos y unidos en estas transmisiones. Entonces, no se trata solamente de unidad físicamente, sino de pensamientos, de fe, unidad en la fe, unidad en nuestra forma de vida. Es esta unidad, hermanos, que proviene de entender que Dios es uno y que nuestra fe es una. Y que todos somos uno, un solo cuerpo en Cristo Jesús. Recuerda lo que Pablo decía a los Efesios. Efesios 4, versículos del 4 al 6 dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y note usted lo que es tener unidad, lo que es estar en un mismo sentir. Dice, saber que tenemos, versículo 5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos. Y el apóstol decía a los Corintios también, en el capítulo 12, que la iglesia es un cuerpo. Es decir, la iglesia, cuando está de verdad en un mismo sentir, hermanos, es aquella que entiende que hay un solo Dios y todos creemos y conocemos ese solo Dios, que hay una sola fe y todos abrazamos esa sola fe, que hay un solo bautismo en Cristo y en Él nosotros todos hemos sido bautizados, que entendemos que finalmente todos formamos el cuerpo de Cristo, todos somos un solo cuerpo. Dios busca y espera una iglesia que esté unida, pero más allá de lo físico. Unida en espíritu, en mente, unida en propósitos, unida en fe, en doctrina, en creencia, unida verdaderamente, donde todos estén de acuerdo en un mismo pensamiento y un mismo propósito. Hermanos, si la iglesia es un solo cuerpo, lo normal es que solamente tenga un solo sentir. Nunca se ha sabido, ¿verdad?, que una célula de nuestro cuerpo pueda pensar o hacer diferente de lo que hace nuestra mente. ¿Por qué? Porque somos un solo ser, un solo cuerpo. Una célula, un dedo no puede tener pensamientos aparte. Es un solo sentir y un solo pensamiento todo el cuerpo. Y esto unido a la cabeza. En nuestro caso, la cabeza es Cristo. Pero si somos un solo cuerpo en Cristo, no hay por qué, no debe haber motivo, hermanos, para que haya divisiones y para que estemos en diferentes sentires o cada quien ande en su propio sentir buscando sus propios propósitos. No. Estamos llamados a la unidad en Cristo Jesús, a vivir en un mismo sentir. ¿Por qué? Esto es importante, hermanos. Pedro llama a la iglesia a la unidad en el contexto de mantener una buena manera de vivir delante de los gentiles. Él ha dicho en el capítulo 2, mantened una buena manera de vivir delante de los gentiles, y les dice, y sed todos de un mismo sentir a la iglesia. Haga de cuenta que le está diciendo, iglesia, estén unidos. ¿Por qué? Porque el mundo lo ve. Necesitamos estar unidos porque el mundo nos está observando y el mundo necesita ver y saber y entender que la iglesia es un solo cuerpo y vernos unidos. Ese es el llamado del apóstol. Mientras están siendo perseguidos, que el mundo los perciba como un cuerpo, unidos en un mismo sentir, no divididos. La pregunta ¿es cierto eso? Cuando el mundo voltea a ver la iglesia, eso es lo que ve. Ve unidad, ve un grupo de personas caminando y andando con un mismo propósito, es decir, en un mismo sentir. ¿Qué ve el mundo, hermanos, cuando contempla desde afuera hacia adentro de la iglesia? ¿Qué es lo que ve? La mayoría de las veces cuando el mundo voltea a ver a la iglesia y el mundo se expresa de la iglesia, no digo que tengan razón, aunque muchas veces lo tienen, pero la mayoría de las veces las quejas que oímos son estas. Esas iglesias están llenas de hipócritas. ¿Qué quieren decir? Que hablamos y decimos y profesamos una cosa, pero hacemos otra diferente. Ellos voltean y ven a gente diciendo una cosa, pero haciendo otra.
Y eso les dice, están llenos de gente hipócrita. Cuando voltean y ven hacia la iglesia, tristemente, ¿verdad? Pero cada vez más lo que ven en la iglesia no es santidad, sino vidas pecaminosas. Y dicen, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para estar así? Allá adentro hay gente que inclusive se comporta peor que gente que no es cristiana o creyente, como decimos nosotros. Pero sobre todo, muchas veces cuando la gente del mundo voltea a ver a la iglesia, lo que ve y lo que encuentra son divisiones dentro de la iglesia. Y la queja más grande del mundo hacia la iglesia es que dicen, está muy, muy dividida la iglesia. Cuando voltean, pueden contemplar divisiones, lo opuesto a la unidad. Mientras el apóstol dice, deben de verse como un solo cuerpo, deben de estar en un mismo sentir, unidos en pensamiento, en propósito, en fe, en todo. Cuando cuando el mundo voltea y ve a la iglesia, lo único que ve son divisiones, divisiones, divisiones. Todo lo contrario a la unidad. El mundo acusa a la iglesia de estar grandemente dividida. ¿Es esa una verdad? ¿Es esa acusación cierta? ¿Es la iglesia muchas veces un grupo de gente no unida sino dividida? La respuesta tú y yo sabemos que es sí. Muchas veces la iglesia está dividida y este es un mal que la iglesia ha venido sufriendo desde el principio. El apóstol Pablo batalló inmensamente, hermanos, con la iglesia de Corinto por precisamente ese tema. Eran una iglesia que tendía mucho a dividirse por una u otra razón. Siempre estaban en pleitos, en contiendas y en divisiones. Y eso fue así, hermanos, mientras esa iglesia permaneció. Es inevitable, hermanos, que entre un grupo de gente y de personas, ¿verdad?, surjan los desacuerdos, haya pensamientos diferentes con respecto a muchas cosas, pero sobre todas las cosas nosotros debemos de evitar las divisiones dentro de la iglesia. Y debemos de buscar ser y estar en un mismo sentir. Pero tristemente cuando el mundo voltea a vernos, lo único que puede ver es hermanos contra hermanos y gente peleando dentro de una iglesia, peleándose por ser pastor, peleándose por ver quién canta mejor, quién canta más bonito, quién tiene más poder o más unción, algunos. Y vemos divisiones por todos lados, hermanos. Y nosotros debemos de analizarnos y saber por qué está pasando esto dentro de las iglesias. ¿Por qué cuando somos llamados a estar en un mismo pensamiento no podemos lograrlo? ¿Por qué si somos llamados a estar en un mismo sentir no tenemos éxito en eso? La verdad es porque hemos dejado de examinarnos y no estamos poniendo atención a muchas actitudes negativas, hermanos, que existen dentro de las iglesias y las dejamos pasar y las dejamos existir juntamente con la iglesia. Y eso, hermanos, acaba generando divisiones. Y eso acaba muchas veces destruyendo iglesias. ¿Qué cosas, hermano, generan divisiones dentro de una congregación, dentro de la iglesia? Pues hay muchas cosas. Quiero ver y hablar primero solamente acerca de algunas cuantas cosas que continuamente vemos que dividen a la iglesia y contra los cuales debemos estar alertas y tratar de que no existan entre nosotros. Amén. En primer lugar, el motivo de división más grande que siempre ha existido y que sigue existiendo hasta la fecha, por supuesto, inevitablemente es la doctrina. La doctrina de una congregación, la doctrina de la iglesia en una región o la doctrina de la iglesia a nivel mundial siempre ha generado, hermanos, división. ¿Por qué? Dice Romanos capítulo 16, versículo 17. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Aquí en este solo versículo, hermano, vemos varias cosas. En primer lugar, que por causa de la doctrina se generan divisiones dentro de la iglesia. Hay algunos que empiezan a desviarse de un cuerpo esencial de enseñanzas, de doctrinas que son
innegociables, que no se pueden cambiar, que son la parte esencial del Evangelio de Cristo, la parte esencial de la enseñanza de la palabra de Dios, y son cosas que no podemos ni cambiar ni conceder. Mas sin embargo, algunos se desvían, y dentro de la iglesia, desde adentro, surge este ataque y empiezan a desviarse de la enseñanza, a enseñar herejías, a enseñar cosas que no son, a negar verdades esenciales de la iglesia. Y es cuando se genera, hermanos, divisiones. Inevitablemente esto va a suceder. En este versículo podemos ver que eso tiene que pasar, y la respuesta que debemos dar a eso, dice el apóstol, es que nos apartemos de ellos. Pero también, hermanos, tenemos que saber que hay muchas divisiones que luego, por no saber discernir bien, hermanos, estamos generando divisiones por causa de doctrinas secundarias dentro de la iglesia. Estamos, como dije, hay un cuerpo de doctrina, de enseñanza, que es innegociable, pero también hay cuestiones que ciertos son importantes, que ciertamente son doctrinales, pero que son secundarias. ¿Secundarias en qué sentido? En que si yo creo una cosa y mi hermano otra, eso no va a causar que ni él ni yo perdamos nuestra salvación. Simplemente va a generar un desacuerdo, porque tal vez no hemos entendido claramente lo que la palabra de Dios nos dice respecto a ese punto que nos divide, pero es secundario, no afecta ni nuestra salvación ni nuestra pertenencia a Cristo y a la iglesia. Pero nosotros muchas veces elevamos ese punto a un nivel en que causa divisiones dentro de la iglesia. Un ejemplo, debe ser una doctrina, una enseñanza esencial, innegable, innegociable, la salvación por la sola fe en Cristo Jesús. No por obras, no hay nada que podamos hacer. Y quien quiera que predique, hermanos, y enseñe que tú puedes hacer, o dar, o comprar, o cooperar de alguna manera para tu salvación, es herejía y te está engañando, y debemos apartarnos de ellos. Pero, hermanos, luego a veces estamos peleando por cuestiones secundarias. Ahora, ejemplo de cuestiones secundarias, por ejemplo, de la forma de gobierno de la iglesia, que si nosotros somos presbiterianos y tenemos un consejo de ancianos y tenemos un presbiterio y tenemos al pastor, y no, yo soy bautista, nosotros somos congregacionales. El tipo de gobierno es el tipo de gobierno, hermanos, finalmente es simplemente la forma en que organizamos la iglesia. Pero es una cuestión que no afecta al final realmente la salvación o no. Otro ejemplo, hermanos, tal vez más simple para que me entienda, el saber y el preguntarnos, ¿puede la hermana usar pantalón o debe usar solamente falda? Es un tema importante, ¿cierto? La manera en que nosotros vestimos, porque da testimonio de nosotros, pero al final de cuentas, hermano, debe de considerarse secundario. Porque no es algo que defina tu salvación, sino que se obra de acuerdo a tu madurez, a tu crecimiento, y conforme tú has sido salvo ya, conforme el Espíritu te guía. Entonces hay cosas, hermanos, que nosotros elevamos por causa de doctrina, y hacemos que se generen divisiones dentro de la iglesia. Tenemos que aprender, hermanos, a discernir cuándo es una doctrina esencial y primaria, y aferrarnos a ella y pelear por ella, como dice la Escritura, ¿no? Contender ardientemente por la fe una vez dado a los santos. Esa es una cosa, pero otra cosa es que también debemos discernir cuando son cuestiones secundarias, como cuando son cuestiones de opiniones, porque a mí me gusta así y a mí no me gusta así, como dijo el apóstol a los romanos, ¿no? Cuestiones de opiniones. No debemos de hacer de eso, hermanos, causas de división, porque fracturan a la iglesia, rompen la unidad. Entonces, la primera cosa que vemos que causa división es la doctrina. La segunda cosa, hermanos, que nosotros podemos ver es el egoísmo. Sí, el egoísmo dentro de la iglesia. Hay hermanos que vienen del mundo, que se han convertido y todo lo que usted quiera, pero necesitan aún crecer, necesitan aún madurar, y sobre todo, hermanos, necesitan negarse más a sí mismos, porque están todavía cargados mucho de una actitud egoísta. ¿En qué sentido la vemos? Son aquellos hermanos que, porque siempre están buscando ellos
ser el foco de atención. Ellos quieren ser servidos, ellos quieren ser atendidos, ellos quieren ser escuchados, ellos quieren ser complacidos. Y si vamos a pintar, debemos de pintar del color que él quiera. Y si vamos a hacer una actividad, la vamos a hacer de la manera que él quiera, o si no, ¿qué cree? El hermano se siente mal, se molesta, empieza a hablar con uno, empieza a hablar con otro, empieza a murmurar. Ahorita vamos a ver de murmuraciones, pero eso tiene lugar ¿de dónde? De un corazón egoísta que todavía está muy centrado en sí mismo. Necesitamos, hermanos, dejarnos de estar centrados en nosotros y empezar a vernos como un cuerpo, como una comunidad, dejando atrás el egoísmo y pensando, vamos a ver más adelante más claramente, y pensando en el bien de los demás primeramente. No egoísmo, sino comunidad, comunión con todos nuestros hermanos. Una cosa más, hermanos, que nos causa división, son los celos dentro de la iglesia. Y casi siempre cuando vemos actitudes de celo, hermanos, son celos ministeriales. Porque hay un hermano que piensa que él debería ser el que esté predicando. Siempre peleándose por el púlpito los predicadores. Yo predico mejor, se equivocó en esto, eso no debió decirlo, aquí le faltó, y estamos examinando a quien está predicando. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que nosotros podemos ser mejor, que nosotros lo podemos hacer mejor. O lo vemos, hermanos, en las personas de la alabanza, que llamamos el grupo de alabanza. Y siempre hay ese celo de quién canta más bonito, quién canta mejor, quién es el que toca mejor, aquel sí toca bien, este no toca bien. Y están los celos, hermano, dentro de la iglesia, celos ministeriales, compitiendo, ¿verdad? Por el yo debería estarlo haciendo. Aún más allá, mire lo que el apóstol dice, el apóstol Pablo a los corintios. Como le dije, Pablo tuvo siempre este problema de divisiones con los corintios. Y en 1 Corintios 1:10 y al 13, él habla y los exhorta y les dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Y pregunta: ¿acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y Pablo exhorta a los corintios porque están divididos y porque hay celos entre ellos, hermanos. Y note usted lo curioso. Aquí no son las personas, no son ni Pablo, ni Pedro, ni Cefas, ni Apolos los que están peleando. Es la gente la que toma partido por uno o por otro y da preferencia a uno o a otro, y hacemos ídolos. Y al hacer ídolos nos dividimos, porque a mí me gusta más cómo predica el pastor, pero a mí me gusta más cómo enseña Jaime, pero a mí me gusta más cómo habla Pablo, pero a mí y yo prefiero a Pablo, y yo prefiero a Jaime, y yo prefiero al pastor. Y los hermanos de la congregación saben de qué estamos hablando, nos conocemos todos. Pero si empezamos a tomar partido y darle preferencia a alguno, hermanos, estamos dividiendo el cuerpo de Cristo. Estamos dividiendo el cuerpo de Cristo. Y el problema no son los maestros, el problema, por ejemplo, en el caso de Apolo, el problema no eran los maestros, el problema es la gente. La gente que empieza a exaltar a uno y a formar un partido para él, que empieza a exaltar a otro y a formar un partido para él. ¿Y cuántas veces no lo hemos visto esto, hermano? ¿Cuántas veces no lo hemos visto? En algún momento, yo supe dentro de una congregación, ¿verdad?, de un tremendo pleito que se traían los hermanos de la alabanza. ¿Por qué? Porque dentro de una misma congregación había 2 equipos de alabanza, o 2 grupos, como usted le quiera decir. Y viera usted qué problemas había, porque los 2 querían tocar el domingo. El domingo es el día que, pues es el día que viene la mayoría de la gente a las iglesias. Y para ellos, ¿verdad?, en su pensamiento, aunque no lo digan, es el mejor día para exhibirse. Es el mejor día para lucirse. No buscaban la gloria de Dios, buscan exhibirse ellos mismos. ¿Y sabe qué problemas traían ahí adentro? Hasta que el pastor simplemente se decidió y dijo: voy a sentar a estos.
y se quedó con un solo grupo. ¿Por qué? Porque era un pleito, hermanos, entre ellos, celos y contiendas, porque los dos querían tocar el domingo. Así que, y la iglesia también tenía sus favoritos. Es que a mí me gusta cómo tocan ellos, es que a mí me gusta más cómo tocan ellos. Estos tocan rancheras, estos tocan rock, a mí me gustan más estos que tocan pop, a mí me gustan más estos. Y la iglesia se estaba dividiendo. Así que el pastor sabiamente simplemente quitó a uno. No sé cómo hizo para tomar la decisión, pero sé que fue sabia. No podemos permitir divisiones, hermano, dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Pero estos celos, muchas veces, esta competencia dentro de las iglesias, más que beneficiar, fractura la iglesia, rompe la unidad. Nuestro tema es la unidad. Quita el mismo sentir dentro de la iglesia. Amén. Otra cosa, hermanos, que genera divisiones dentro de la iglesia, y tristemente lo hemos visto muchas veces, son las murmuraciones y el chisme. Las murmuraciones y el chisme. Dice Proverbios 16:28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Sabe usted? El chisme es un problema no solo en la iglesia, sino en toda nuestra sociedad. El chisme siempre trae división. El chisme y las murmuraciones siempre traen problemas dentro de un grupo. Ahora, ¿qué es chisme? Para que entendamos bien de qué estamos hablando. El chisme, hermanos, lo podemos definir como la propagación de información, cierta o falsa. Puede ser cierta, puede ser falsa, pero la propagación de información sobre una persona a sus espaldas con el afán de revelar secretos, de hacer daño o destruir a esa persona. El motivo puede variar levemente, pero al final de cuentas lo podemos decir para hacer daño a una persona. Es revelar la información, llevarla de un lugar a otro, a espaldas de la persona a la que estamos hablando, con el afán de hacer daño a otra persona. Y es un problema también dentro de las iglesias, hermano, cuando vemos a un hermano murmurando de otro, a otro hermano no le gustó lo que vio, y en vez de ir a hablar con el hermano con el que ve el problema, se pone a platicar entre otros. Y empezamos a ver, hermanos cuchicheando por allá y hablando por allá, y cuando menos acordamos, ese chismecito ya se convirtió en un problema que está dividiendo la iglesia. Y yo sé que hay muchos hermanos, ¿verdad?, que dicen, ay, pero si yo no soy chismoso, yo le estoy contando nomás para que sepa y para que me ayude a orar. Mira, debemos de rechazar todas esas actitudes, hermano. Debemos de dejar de murmurar unos de otros. El apóstol Pablo decía también a los filipenses, nada hagáis, ¿verdad?, como dice, por vanagloria, ni con murmuraciones, ni con quejas. Nada con murmuraciones, hermano. Debemos de dejar de hablar unos a otros a las espaldas. Si algo no te gustó o si sientes que tu hermano hizo algo contra ti, ve y habla con él. Pero no andemos hablando unos de otros, hermanos. No andemos de chismosos, como dice. ¿Por qué? Porque vamos a traer división dentro de la iglesia. Vamos a traer división. ¿Cómo evitamos, hermano, que la iglesia se vuelva un nido de gente chismosa? ¿Cómo evitamos que un chisme pueda venir y dividir una congregación? Todos debemos participar de esta manera. En primer lugar, no participes tú en la propagación de un chisme. ¿Qué debes hacer si una persona viene y te dice, ¿supiste lo que le pasó a fulanito? ¿Supiste lo que hizo menganito? ¿Qué debemos hacer? Porque muchas veces, hermano, nos dejamos llevar por el morbo y no, ¿qué hizo? A ver, dime. No, eso está mal. Lo que nosotros debemos hacer, hermano, en primer lugar es no participar. Si alguien quiere contarme algo que hizo fulano, sultano, tú debes pararlo y decirle, a ver, espérame. En primer lugar, ¿ya hablaste con la persona? ¿Con el afectado? ¿Ya hablaste con de quien me vas a hablar? ¿Es un asunto que ya trataste con él? Regrésalo con la persona de la que esté hablando y dile, pues díceselo a él directamente. Habla con la persona porque eso es lo que la palabra de Dios nos manda.
Si tienes algo contra tu hermano tiene algo contra ti, habla con él si tu hermano ha pecado contra ti, ¿verdad? Envíalo entonces a hablar con quien debe hablar del asunto. Y en segundo lugar, lo que debemos hacer es no los origines. Número 1, no participes. Número 2, no origines tú los chismes. Si no estás seguro de algo, hermano, no hables. Si no estás seguro de algo, si no tienes pruebas e información fidedigna de algo que tú has visto o piensas que has visto que pasó, es mejor que no hables en primer lugar. Es decir, para decir una mentira, pues mejor cállate, en primer lugar. En segundo lugar, si no edifica, sea verdad o sea mentira, si no edifica que eso tú se lo cuentes a una persona ajena, a un tercero, pues entonces no lo hagas. ¿Qué ganancia va a tener tú o la persona de la que van a hablar o la iglesia si se lo cuentas a un tercero? ¿En qué edifica? Si no edifique nada, lo mejor es que no lo hables. Lo mejor es que lo hables directamente con esa persona, como ya dijimos, y trates de edificarle. Si de verdad hay algún error, algún pecado, que trates de que él corrija su pecado, pero no andarlo exhibiendo y contando hacia los demás. En primer lugar, eso debemos hacer, hermano. Y en tercer lugar, si no es tu asunto, no te metas. Es decir, hay veces que vemos cuestiones en los hermanos y hay veces que son cosas que no nos toca a nosotros lidiar con o andarlas revelando a los demás. Recuerda, estamos hablando de llevarlo a otras personas. Siempre tenemos la responsabilidad, si vemos el pecado en el hermano, de ir a exhortarlo. Siempre, siempre. Para bien de él, para bien de la iglesia. Pero hermano, pero si no es con él y no es un asunto que te corresponde a ti tratar y de tratar de buscar y de solucionar, mejor no te metas. Deja que lo haga a quien sí le corresponde. Deja que le busque y le trate de dar solución a aquel a quien sí le corresponda. Amén. Necesitamos, hermanos, tener cuidado, ¿verdad?, con el chisme y la murmuración dentro de la iglesia. Tenemos que tener cuidado con nuestra lengua. Santiago decía que la lengua es un fuego del infierno, una llama del infierno, porque con una palabra, con un chisme, con una mentira, se puede encender toda la iglesia y destruirse, hermanos. Amén. Iglesias enteras, grandes o pequeñas, hermanos, han sido destruidas por todas estas actitudes. Han resistido embates del diablo, han resistido persecuciones, pero han sucumbido ante el egoísmo, ante los celos, ante el chisme, las murmuraciones, las divisiones internas. Por eso nosotros debemos de poner atención a ello, hermano, y saber y tener bien presente la importancia de esto. ¿Cuál es la importancia de esto? Porque es importante atajar toda división dentro de la iglesia, porque queremos, en primer lugar, tener unidad, estar en un mismo sentir, pero más allá, hermanos, también, porque debemos conocer que esto es contrario a la naturaleza de Dios, y Dios las aborrece. Dios aborrece toda división dentro de su pueblo. Dios aborrece las divisiones y Dios aborrece al que causa las divisiones dentro de la iglesia. ¿Por qué? En primer lugar, porque debemos saber que todo aquel que busca provocar división, hermanos, eso es una actitud satánica. Y lo digo claramente, es un pensamiento, un plan, una actitud que tiene su origen en el corazón mismo de Satanás. Él dividió el cielo, recuerda usted, incitó a gran parte de ángeles a rebelarse con Dios y dividió la lealtad de los cielos, de los ángeles, y hizo división. Después vino a la tierra cuando fue despojado de los cielos. ¿Y qué fue lo que hizo cuando Adán vivía en plena comunión con Dios? Vino a traer división. ¿Con qué Dios os dijo? La división, y el que causa división, ya sea por celos, por chisme, por doctrina, por lo que sea, hermanos, tiene su procedencia de un pensamiento satánico, que lo que busca es destruir y dividir. O más bien, primero dividir y luego destruir, que es la forma en que es el proceso.
Esta forma de pensamiento divisivo, hermanos, es satánica y por eso Dios la aborrece. Mira lo que dice Dios en Proverbios 6, versículos 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y pon atención, ¿qué cosas aborrece Jehová? Número 1, los ojos altivos. Número 2, la lengua mentirosa. Número 3, las manos derramadoras de sangre inocente. Siguiente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y la última que nos dice, y el que siembra discordia entre los hermanos. Y me llama mucho la atención, hermanos, que dice 6 cosas aborrece Jehová y empieza a hablar de cosas. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre, los pies que corren mal. Pero cuando llega a hablar de las divisiones, dice que aborrece al que siembra la discordia entre los hermanos. Es decir, Dios no solo aborrece las divisiones, aborrece al que causa la división entre los hermanos. Es decir, si tú tienes un pensamiento divisivo, si tú eres una persona que tiende a meter división dentro de la iglesia, número 1, es una actitud satánica. Y número 2, Dios te aborrece cuando te pones en esa actitud. ¿Deseamos eso de parte de Dios? ¿Deseamos ser aborrecidos por Dios? Yo creo que no. Por tanto, necesitamos, hermanos, tener cuidado de cómo andamos y cómo obramos, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Las divisiones dentro de la iglesia, hermanos, son algo para poner cuidado. No deben ser toleradas dentro de la iglesia. La enseñanza de toda la Escritura es que las divisiones no deben ser toleradas dentro de la iglesia. Mira lo que dice Pablo a los romanos, primeramente, Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. 2 cosas dice, os ruego que os fijéis en los que causan divisiones y que os apartéis de ellos. En primer lugar, hermano, el liderazgo de la iglesia, el pastor, los maestros, los diáconos, pero también toda la iglesia deben participar en una actividad constante que es vigilar. Vigilar quién causa divisiones. Estar al pendiente, viéndonos y supervisándonos unos a otros, hermanos. Esto no es algo malo. Esto es parte del discipulado, el ayudarnos unos a otros a andar como es debido. Y dice, os ruego que vigilen, que os fijéis en los que causan divisiones. Pero muchas veces, hermanos, estamos todos descuidados, todos dándole rienda suelta al chisme, dándole rienda suelta a las divisiones, y cuando menos acordamos, la iglesia truena. ¿Por qué? Porque no hubo quien vigilara. Pero dice que os fijéis en ellos, que los vigiles, y en segundo lugar, que os apartéis de ellos. Es decir, no basta con saber, aquel hermano es bien divisivo, sino que tenemos nosotros mismos que empezar a apartarnos de aquel en quien notamos una constante actitud negativa, que constantemente está hablando, metiendo chismes, murmuraciones, celos, contiendas, divisiones. Tenemos que empezar a hacerlo a un lado. Es lo que dice Pablo a Tito, en Tito 3, 10 y 11. Al hombre que cause divisiones después de la primera y la segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, haciéndose condenado a sí mismo. Y ahora aquí vemos, no solo tienes que vigilarlos, sino cuando la iglesia detecta a un hermano que anda en una actitud divisiva, por la cosa que sea, dice, en primer lugar, amonéstale una vez. Habla con el hermano, te estás equivocando. La actitud que estás teniendo es divisiva, va a causar problemas dentro de la iglesia. La segunda vez, hermano, estás insistiendo en esta actitud. Debemos hablar con la iglesia que tenga cuidado contigo, porque insistes y persistes. Pero si aún así esta persona insiste, ¿sabes qué? No hay tercera amonestación. Algunos dicen, no, es que hay que darle 3 amonestaciones. El apóstol no habla de 3 amonestaciones. Dice, después de la primera y la segunda, deséchalo. Aquí no aplica que la tercera es la vencida, hermanos. Se ha hablado con él, se le ha hablado una vez, se le ha hablado otra vez, se le ha hablado, ¿sabes qué? Eres
persistente en dividir la iglesia. No eres bueno para la iglesia y debemos desecharlo, apartarnos de él. Y dice el versículo, sabiendo que tal es perverso y peca. La división, la actitud divisiva, hermanos, es un pecado como tal dentro de la iglesia. Por eso decimos que es una actitud satánica, porque divide y porque es pecaminosa. Peca contra la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y peca contra Dios también. Entonces somos llamados a desecharlo. Hay un llamado, hermanos, a los líderes y a todos, a toda la iglesia, a buscar la unidad de la iglesia y a estar vigilando la paz y la cordialidad dentro de la iglesia. Y muchas veces cuando detectamos personas que están trayendo división a la iglesia, debemos actuar y actuar juntos. Es decir, la iglesia tiene sus medios y tiene los procedimientos disciplinarios para lidiar con esa persona. Se le amonesta, no hace caso, se le amonesta otra vez, no hace caso, entonces se le expulsa de la iglesia. Es lo que Mateo nos deja ver. El Señor, cuando habla de la disciplina de Mateo, es lo que nos deja ver. El procedimiento para tratar con las personas que persisten en su pecado, y cuando no hay arrepentimiento, ¿sabes qué? Deséchalo de la iglesia. Y esa decisión, hermanos, la debemos de tomar todos juntos como iglesia. Pero no solamente tomar la decisión todos juntos, sino afrontar las consecuencias todos juntos como se debe. Es decir, no basta que todos, sabiendo que la persona está haciendo mal, todos votemos y decir, no, pues sí está mal, hay que sacarlo de la iglesia. Sino que debemos de respaldar la decisión de la iglesia con los hechos, en voto y en consecuencias. El apóstol dice, deséchalo. Y en otras ocasiones, cuando el apóstol hablaba de los que falsamente se hacen llamar hermanos, decía, apártense de ellos y con esos ni siquiera coman. Es decir, hay la necesidad, hermano, de aquellos que han sido expulsados de la iglesia, de nosotros respaldar la decisión de la iglesia en decisión y en los hechos. Pero es triste, hermanos, cuando vemos que alguna persona, por estar de divisiva o por cualquier cuestión, es expulsada de la iglesia y la mitad de la iglesia se aparta de él, pero la otra mitad, o algunos que todavía se creen más misericordiosos, lo que usted quiera, dicen, no, es que yo le voy a seguir hablando porque, pues como quiera, es buena persona. Pues es que tal vez se equivocó, pero pues es mi amigo. Hermano, la iglesia debe actuar unida, como una sola. No somos más sabios que Dios. No somos más sabios que Dios. Esa persona está siendo apartada, dijo el apóstol, para ver si se arrepiente de su pecado. Pero no damos lugar para que se arrepienta cuando algunos dentro de la iglesia siguen teniendo contacto con él y siguen considerándolo amigo y siguen teniendo relación con ellos. Porque esa persona lo que va a hacer y lo que va a pensar y lo que va a decir es, bueno, algunos dentro de la iglesia no consideran realmente que yo haya hecho tanto mal. Y eso no le permite, hermanos, proceder al arrepentimiento. Más bien lo hace endurecerse con aquella otra parte de la iglesia que sí lo apartó totalmente. Y ahí vemos a la iglesia actuando divididamente también. Entonces, es todo un proceso, hermanos. Es todo un proceso y tenemos que actuar unidos y como uno solo, en un mismo sentir, dice el apóstol. Ahora, entonces, entendemos, hermanos, a lo que se refiere el apóstol cuando dice que debemos estar todos en un mismo sentir. El apóstol exhorta a la iglesia a buscar la unidad. Y Pablo dice a los efesios que debemos estar solícitos en guardar el vínculo de la unidad en el Espíritu. Es decir, la iglesia es llamada, hermanos, a ser de un solo pensamiento, a estar de acuerdo en una sola idea. Ahora, ¿qué razones debemos de tener para buscar la unidad nosotros? Es decir, el apóstol dice, sean todos de un mismo sentir. Y ya vimos, hermanos, que tristemente eso no es lo que pasa la mayoría de las veces en la iglesia, sino que más bien vemos división. Y ya vimos qué cosas, qué actitudes traen división dentro de la iglesia. Ahora lo que debemos preguntarnos y pensar, bueno,
¿por qué el apóstol está tan interesado? ¿Por qué debemos nosotros de buscar estar todos unidos y ser de un mismo pensamiento y en un mismo sentir? ¿Por qué? Porque es importante para la iglesia estar todos en un mismo sentir. La unidad de la iglesia, hermanos, ¿por qué es importante? Vamos a ver ahora al menos 3 razones rápidamente. En primer lugar, hermanos, la iglesia debe estar unida para perseverar, para resistir. Pedro, de hecho, habla a hermanos que están siendo perseguidos, habla a las iglesias que están siendo rechazadas, insultadas, despojadas y todo lo que usted quiera, y les dice, hermanos, si ustedes han de resistir todo eso, tiene que ser unidos como uno solo. Para que puedan perseverar, deben mantenerse unidos. Ante esos ataques, ustedes deben de cerrarse como un grupo en unidad y permanecer juntos. Es la manera en que van a poder ayudarse unos a otros a perseverar, a persistir. Pablo dice a las iglesias continuamente, amaos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros, orad unos por otros. ¿Qué es eso sino el llamado a mantenernos juntos cuando estamos siendo atacados y perseguidos y cuando estamos pasando por diferentes circunstancias? Ante los ataques del enemigo, hermanos, de cualquier forma, de donde vengan, porque muchas veces vienen de afuera. Cuando hay persecución, cuando los gobiernos, cuando la sociedad nos rechaza, pero muchas veces vienen de adentro. Cuando desde adentro el enemigo infiltra, ¿verdad? Y empieza a meter división en la iglesia, hay ataques. Si hemos de perseverar, si hemos de resistir todos los ataques del enemigo, hermanos, es estando unidos. Jesús dijo alguna vez en Marcos capítulo 3 que un reino dividido no puede permanecer. Y yo sé, hermanos, yo sé que la iglesia de Cristo ha de prevalecer porque Él lo prometió. La iglesia prevalecerá. La iglesia universal prevalecerá, debemos decir y entender más correctamente. Cuando Cristo vuelva, Él va a hallar su iglesia. Pero sabe, aunque la iglesia universal no puede desaparecer, no puede ser vencida, ¿sabes qué sí puede ser vencida? La iglesia local. Sí, nuestra iglesia, la iglesia que está en aquella esquina, la iglesia de aquella ciudad, la iglesia local puede ser vencida y puede ser derrotada si no permanece unida. Un reino dividido no puede permanecer. Si nos dividimos desde adentro, hermanos, la iglesia local puede no resistirlo. Si no estamos unidos, los ataques de afuera puede que no los resistamos. La iglesia universal no puede desaparecer, pero la iglesia local está comprobado, tristemente, hermanos, que puede desaparecer. ¿Alguna vez has pasado por un local vacío donde se dice abandonado y tú ves que dice iglesia no sé qué? Y te preguntas, ¿y qué pasó con esa iglesia? La historia nos dice que continuamente muchas iglesias, desde los tiempos antiguos hasta nuestros días, muchas iglesias decaen y desaparecen por divisiones. No hace mucho tiempo, hermanos, que yo les platicaba de cierta iglesia, ¿verdad? De un hermano pastor, y como él nos platicaba que actualmente pues no tiene congregación. La congregación le han quedado solamente unos cuantos hermanos. ¿Por qué? Nos decía él, llegó una persona que parecía muy instruida y le dimos cabida dentro de nuestra congregación, platica él con tristeza, dice, y el hermano poco a poco fue ganando confianza y el aprecio de las personas, y en determinado momento empezó a hablar contra el pastor y empezó a meter división. ¿Y sabe qué hizo la gente? Le prestó oído. ¿Y sabes qué es lo que pasó? El pastor ni cuenta se daba porque estaba confiando en él, hasta que todo aquello explotó y aquella iglesia desapareció. Y era una iglesia que iba prosperando, creciendo, predicaba el evangelio en las calles públicamente, hasta que el enemigo vino y introdujo a aquel hombre, aquel falso maestro, y ¡pum! La iglesia fue destruida desde adentro. ¿Por qué? Porque hubo división. ¿Por qué? Porque un reino dividido no puede prosperar.
Nosotros debemos tener cuidado, hermanos, y estar todos alertas y vigilantes de los ataques de adentro y de los ataques de afuera. Entonces, ¿por qué la iglesia debe de permanecer unida? Para poder resistir y perseverar. Amén. Segundo lugar, ¿por qué la iglesia debe de permanecer unida? Dice, para testimonio al mundo, para que el mundo crea, para que el mundo lo crea. Más bien, de esto es exactamente de lo que el apóstol Pedro está hablando a los hermanos. Sed todos de un mismo sentir. Recuerde, está hablando de mantener nuestra buena manera de vivir delante de los gentiles. ¿Qué les está diciendo? Sean todos de un mismo sentir, permanezcan unidos ante la vista de los gentiles, ante la vista del mundo, que el mundo los vea unidos. ¿Por qué eso es importante? Porque ¿cuántas veces, hermanos, el mal testimonio de una iglesia, porque la gente voltea y ve divisiones y ve pleitos y ve contiendas, cuántas veces ese mal testimonio ha sido un obstáculo para que la gente pueda oír siquiera, estar dispuestos a prestar oído al mensaje del evangelio? Muchas veces, mucha gente dice, yo no quiero oírlos porque se la pasan peleando entre ellos. Mira lo que dijo el Señor cuando oraba antes de ser crucificado, y él oraba por su iglesia. Juan 17, versículos 20 al 23. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Notas en esta oración de Jesús la relación tan importante entre la unidad de la iglesia y que el mundo pueda creer en el mensaje de Cristo? Porque no está hablando de que ellos crean. Jesús no dice para que ellos crean, para que el mundo crea en la iglesia. Él dice que sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, el testimonio del evangelio, el testimonio de la obra de Cristo se ve entorpecido cuando la iglesia no está unida. Cuando el mundo voltea y ve a aquella iglesia peleando y dividida y unos contra otros y con falta de amor y chismosos, murmurando unos contra otros, ¿tú crees que ellos van a decir, ay, mira qué bonito pueblo que ese Jesús del que ellos hablan ha formado? No, todo lo contrario. Ellos dicen, si el Jesús que ellos predican los convierte en eso, pues no tiene ni caso que nos acerquemos a ese Jesús. Y el testimonio de esa iglesia está entorpeciendo el testimonio de Cristo. ¿Sabes qué pecado tan grande es ese? Que por ti y por mí y por la actitud de nuestra congregación, el testimonio de Cristo, la veracidad de la obra de Cristo se ponga en duda en el mundo que nos observa. Y no quieren saber nada y no quieren creer. Porque ¿sabes qué? Ellos no pueden ver a Dios. Ellos en su corazón no pueden creer en Jesús porque son hombres naturales. A lo único que pueden ver es a la iglesia y cómo vive la iglesia. Esos que se dicen cristianos y que hablan de amor y de unidad y no lo viven. Eso es lo único que pueden ver. A nosotros. Por eso es importantísimo, hermanos, que la iglesia esté en un mismo sentir. Se muestre unida. Porque cuando el mundo vea a la iglesia unida y amándose como debe amarse, ¿qué crees que van a decir? Wow, ahí está pasando algo. Realmente ellos son diferentes. Realmente ellos viven diferente. Y yo quiero saber qué es lo que ese Jesús del que están hablando está haciendo en sus vidas. Porque son diferentes, increíbles. Cuando ellos puedan ver la gloria de la iglesia, pero nuestro testimonio puede evitar eso. Entonces es importante, hermanos, para el testimonio, para que el mundo crea que la iglesia esté unida. ¿Estamos como iglesia? Aquí cabe una pregunta. ¿Estamos como iglesia mostrando a Cristo al mundo? Cuando el mundo voltea a vernos, ¿puede ver a Cristo o no?
Finalmente, y aquí voy a terminar. ¿Por qué es importante, hermanos, que estemos en unidad, que nos mantengamos en un mismo sentir? Es importante porque ahí es donde envía Dios bendición y vida eterna. ¿Cuántas veces no has orado y le has dicho, Señor, bendice la iglesia? Señor, bendícenos. Mientras por otro lado estamos como perros y gatos, hablando unos de otros, peleándonos, con celos unos de otros y mostrando un testimonio horrible al mundo, y todavía tenemos la cara de levantar, tenemos la desvergüenza de levantar la cara al cielo y decir, Señor, bendícenos. Dios no bendice a una iglesia así. Allí no, pero ¿dónde sí? Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿qué? En armonía. Es como el óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová, ¿qué? Bendición y vida eterna. La iglesia debe permanecer unida porque es cuando está unida, cuando está en un mismo sentir, en doctrina, en fe, en propósito. Y el propósito es la gloria de Dios. Cuando la iglesia está así unida, hermanos, allí envía a Dios bendición y vida eterna. ¿Quieres que Dios bendiga a tu iglesia? Lucha por la unidad de la iglesia. ¿Quieres que Dios envíe bendición a cada uno de los hermanos? Vigila que no haya divisiones. Vigila que no haya celos, contiendas. Trabajemos todos juntos para que seamos y nos mantengamos en un mismo sentir verdaderamente. Que todos caminemos juntos. Y allí Dios va a enviar bendición. Ahí Dios se va a agradar. Y Él ha prometido que es donde va a empezar a enviar bendición y vida eterna. Y vida eterna. ¿Eso sabes qué nos quiere decir? Que no estamos hablando, hermanos, de bendición económica. Si alguna persona que nos está viendo le han dicho que el deseo de Dios es que usted sea millonario y rico y no sé qué tanto, eso no es el evangelio. La bendición de la que aquí habla, hermanos, es la bendición de tener paz para con Dios. Dice la Escritura, justificados pues en Cristo Jesús tenemos paz para con Dios. Es una bendición, hermanos, saber que hemos pasado de condenación a estar en paz con Dios. Hablamos de la bendición, del amor de Dios que es derramado dentro de la iglesia. Hablamos del amor de Dios, del perdón de pecados. Hablamos de nuestra salvación, de la gracia de Dios trabajando y obrando dentro de la iglesia. Hablamos de vidas que se van a estar transformando por el poder del evangelio, obrando en la iglesia. Hablamos, hermanos, de personas y siendo alcanzadas y siendo traídas ¿a qué? A vida eterna. Allí envía el Señor bendición y vida eterna. Es decir, en la iglesia que se mantiene unida, el poder del evangelio se empieza a manifestar y el perdón, la predicación del correcto evangelio se empieza a ver con poder y la gente empieza a oír porque aparte está viendo una iglesia verdadera y presta atención y empieza a oír y la gente se empieza a convertir y las vidas empiezan a ser transformadas y la gente está siendo arrancada, hermanos, de las tinieblas y traídas a la luz admirable de Dios y alcanzando en Cristo perdón y vida eterna. Hay una bendición más grande que esa, no la hay. Y si tú y yo la hemos alcanzado, debemos trabajar y debemos de procurar que nuestra iglesia, el poder del evangelio se siga manifestando. La bendición, el poder, la vida eterna del evangelio sigan manifestándose, pero no lo van a hacer si es una iglesia dividida, fracturada, donde cada quien tiene sus propósitos y cada quien, como dicen algunos, jala agua para sí mismo. No va a suceder nada. Por eso es bien importante, hermanos. Por eso el apóstol empieza, ¿cómo te debe ver el mundo, iglesia? Cuando el mundo voltea hacia ti, ¿cómo te debe percibir? Dice, para empezar, y fue para mí importante, hermanos, que llegáramos a este punto y lo profundizáramos primero. Para empezar, sean todos de un mismo sentir.
¿Qué quiere decir eso? Resumiendo para terminar, que debemos de manifestarnos, debemos de permanecer unidos en un mismo pensamiento, en un mismo propósito. Habla de estar de acuerdo. Y no quiere decir que no vaya a haber diferentes opiniones. Quiere decir que esas opiniones, mientras sean en lo secundario, hermanos, las deberemos aprender a tolerar. Y aún así, debe haber unidad dentro de la iglesia. Hermano, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dice la Escritura. Obviamente la respuesta es no. Pero si estamos de acuerdo, si hay acuerdo, si hay un mismo pensamiento, un mismo sentir, la iglesia prevalecerá. Resistirá todo ataque del enemigo, aún en estos tiempos difíciles, cuando estamos todavía la iglesia dentro de nosotros pensando si los gobiernos están tratando o no de controlar a la iglesia o de eliminarla. Mi hermano, si estamos unidos, en vez de estarnos peleando, la iglesia va a resistir este ataque y prevalecerá. Con el permiso o no de los gobiernos, prevalecerá si estamos unidos. Es importante, hermanos, porque el mundo afuera nos está viendo y está tratando de ver cómo reaccionamos a la persecución, al rechazo, a todo lo que hacemos, cómo vivimos como iglesia. Si ellos pueden ver una iglesia unida, hermanos, ¿sabes qué? Ellos van a querer saber qué está pasando ahí. Pero si ellos ven una iglesia toda fraccionada y dividida, van a decir, olvídalos, ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos. Y el poder del evangelio es limitado. Pero si aprendemos, hermanos, y todos empezamos a vigilar y a orar a Dios y a tener cuidado, ¿verdad? De nosotros mismos no tener actitudes divisivas, desechar los celos, el egoísmo, las contiendas, las murmuraciones, los chismes. Si los quitamos, si nosotros mismos ayudamos y cooperamos a vigilar y a evitar que todo eso suceda dentro de la iglesia, a estar atentos, hermanos, quién entra, qué enseñanza trae, qué actitudes trae cuando viene a la iglesia, vamos a todos juntos cerrar filas y a proteger a la iglesia. Cuando estemos juntos hay una promesa. Cuando hay armonía dentro de la iglesia hay una promesa. El mundo va a creer en primer lugar y en segundo lugar, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Hermano, ¿no quiere usted bendición para la congregación? ¿No quiere estar en un lugar donde la bendición de Dios fluye constantemente? Donde el poder del evangelio alcanza constantemente para vida eterna a los pecadores. Yo sí. Y yo le invito para que todos atendamos a este llamado primero. Seamos todos de un mismo sentir. Dejemos atrás, hermanos, cualquier pensamiento divisivo. Yo no estoy diciendo esto porque yo sepa que hay divisiones dentro de la iglesia, sino lo digo para que nunca lleguen a ver. Mas, sin embargo, si yo no sé y no me he enterado y usted sabe, es algo a lo que tenemos que poner atención y es algo a lo que hay que tratar. Hay que sacar toda división dentro de la iglesia. Y si hemos sido nosotros, hay tiempo para arrepentirnos. Somos hijos de Dios, pero nos equivocamos muchas veces. Caemos en pecado. Si yo he estado con una actitud negativa, con una actitud divisiva, hay tiempo para pedir perdón. Hay tiempo para buscar, volver a la unidad de la iglesia, al mismo pensamiento, a obrar todos juntos. Que nuestra comunión, hermanos, sea perfecta y sea en el Espíritu. El apóstol dijo, solícitos en buscar la unidad del Espíritu, la unidad en el Espíritu. Hagámoslo, hermano. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude, que Él nos encamine, que Él nos permita ser uno. Esa era la oración de Jesús cuando estaba a punto de ser sacrificado. Padre, que sean uno. Debe ser también nuestra oración. Padre, haznos uno en ti. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo ante tu presencia, Señor, y queremos darte gracias por tu palabra, Señor, que hoy ha sido hablada y hoy ha sido manifestada a nosotros, Dios. Quiero empezar, Señor, pidiéndote perdón por si en algún momento, Dios, hemos caído en estas actitudes divisivas que hacen daño a tu iglesia y que pecan contra ti y pecan contra tu iglesia, Señor.
y no nos hemos dado cuenta y hemos estado cayendo en esas actitudes. Hoy te decimos, Señor, perdónanos. Perdónanos porque estábamos ciegos e ignorantes y no veíamos, Dios. Pero ahora tu palabra ha alumbrado nuestro corazón y nuestros pensamientos, Dios. Y si alguno de nosotros es hallado, Señor, en actitudes divisivas, en actitudes, Señor, que están destruyendo o haciendo para destruir la iglesia, Dios, no lo permitas. No lo permitas, Señor. Cambia nuestro corazón, cambia nuestra mente, cambia nuestros pensamientos. Déjanos amar a la iglesia, Señor, como tú la amas. Pon en nosotros el sentir, Señor, de querer ser uno. De un pensamiento, Señor, que quiera contribuir, ayudar a la paz, Señor, en la iglesia, a la comunión, a la unidad, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que nos hagas estar realmente en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, Dios. Que tengamos todos, Señor, un solo y único propósito, la gloria de tu nombre, y que tu evangelio sea manifestado, y que podamos todos juntos, Señor, como iglesia, estar unidos, y que cuando el mundo voltee a vernos, Señor, pueda ver a la iglesia que tú has formado, unida, santa, gloriosa, Señor, para ti. Una iglesia poderosa que avance predicando el evangelio y dando testimonio del evangelio, Dios. Hoy te rogamos, Señor, transfórmanos. Que verdaderamente, Señor, podamos alcanzar la unidad en ti. Porque finalmente esa es la verdad. Si hemos de estar unidos, Señor, es en ti. Como tú orabas al Padre. Así como el Padre está en ti, así como tú estás en el Padre, así como tú y el Espíritu son uno. Así te pedimos, Señor, que nosotros, por tu Espíritu y en ti, podamos ser unos. Quita de nosotros toda división. Danos, Señor, amor y paciencia, Señor, para tolerar las diferentes opiniones, Señor, que pueden a veces existir sin que eso, Señor, nos lleve al nivel, Señor, de la división, de la ruptura. Danos paz, Señor, unos con otros. Guárdanos, Señor, en el vínculo de la paz. Guárdanos en comunión, porque nuestra comunión es en ti, Padre. No permitas que la manchemos, la ensuciemos o la rompamos, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos hoy, Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues estamos, hermanos, terminando, ¿verdad?, esta exposición. Y yo le invito para que medite en ella, ¿verdad? Medite en esta palabra. ¿Qué significa realmente estar en un mismo sentir? ¿Estoy yo en un mismo sentir con el resto de la iglesia o no? Entiendo cuál es el propósito de la iglesia, entiendo en qué está trabajando la iglesia, me sumo o divido. Y que cada uno de nosotros, hermano, pueda examinarse a sí mismo. Y si hay algo de lo que le tengamos que pedir perdón a Dios, adelante. Aún es tiempo, ¿verdad? Y no hay nada de malo en eso, sino todo lo contrario. Es bueno, ¿verdad?, que reconozcamos si en algo hemos fallado y nos volvamos a Dios, ¿verdad? Por otro lado, no lo digo, vuelvo a decir, porque yo esté enterado de alguna cosa, pero esta es la palabra de Dios que hoy se nos habla. Estemos todos, hermanos, en un mismo sentir, y que eso el mundo lo pueda ver y que podamos dar buen testimonio. Como dijo el Señor, ¿para qué? Para que el mundo crea, para que el testimonio de Cristo no sea estorbado y muchos, ¿verdad?, a través de nuestro testimonio también puedan venir a Cristo. Eso es lo que deseamos, eso es lo que anhelamos. Amén. Así es que, pues ahí está la palabra de Dios, hermanos. Espero que Dios haya hablado a su vida, haya edificado. Aún no terminamos, a esto le falta todavía. Y la próxima semana continuaremos sobre este mismo pasaje. Amén. Hasta aquí le dejamos hoy. Ahora quiero nuevamente agradecer, estamos terminando. Agradezco a usted por habernos acompañado. Agradezco a toda la persona, ¿verdad?, que pueda haberse conectado, que esté siguiendo esta transmisión. Vamos a terminar aquí, vamos a orar para despedirnos y pues estaremos después de la oración terminando esta transmisión. Vamos a orar para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por los cánticos, gracias por las oraciones, gracias por tu palabra, Señor, que ha sido hablada, enseñada, predicada y que habla, Señor, directamente a nuestras vidas. Hoy te rogamos, Señor, que nos hagas hacedores
de tu palabra y no tan solamente oidores, Dios. Te doy gracias por mis hermanos, gracias por cada una de las personas, Señor, que se pudo conectar y seguir esta transmisión. Te ruego, Señor, que tu palabra traiga bendición a esas vidas, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que hicimos aquí el día de hoy. Esperamos, Señor, que tu nombre en esto haya sido glorificado, Señor, para la gloria de tu nombre, para la edificación de tu iglesia, Señor, es que lo hacemos. Aleluya. Ahora, Padre, quiero poner en tus manos, Señor, una vez más nuestra petición, Señor, que tú nos permitas volver a reunirnos, Dios. Ciertamente, en tu gracia, Señor, nos parece que pronto estaremos ya juntos, Dios. No lo podemos asegurar, solo tú lo sabes, Dios, pero parece, Señor, que ya pronto podremos estar reunidos. Las condiciones poco a poco se vienen dando y te agradecemos por eso, Señor. Mas, sin embargo, no queremos dejar de rogarlo aún, no queremos dejar de traer ante ti, Señor, nuestras oraciones, nuestros ayunos, Señor, y presentarlos delante de ti, Señor, como una expresión de nuestro deseo ardiente de veras, Dios, de volver a estar juntos. Déjanos reunirnos, Dios, te lo rogamos. Apresura los tiempos, Padre, pero no sea como nosotros queremos, Señor, sino según tu santa, perfecta, bendita voluntad, Dios, en la cual tú obras todo para el bien de nuestras almas, Dios, para el bien de los tuyos. Gracias, Padre. En ti esperamos, Señor, que pronto podamos vernos, Señor, reunidos para alabarte, para cantarte juntos, Dios, para oír tu palabra juntos. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues estamos terminando. Así es como terminamos esta transmisión. Nos dio gusto que nos hayan acompañado, hermanos de Gracia Sublime. Seguimos en contacto, ya sabe, en nuestras reuniones de oraciones entre semana. Le invito, ¿verdad?, para que no deje de conectarse, que empecemos a tiempo. Si usted llega a tiempo, podemos empezar a tiempo. Y a usted que nos acompañó, pues les enviamos un abrazo a todos. Una vez más, les saludamos, nos despedimos. Mi nombre es Josué Briceño, esta es la Iglesia Cristiana Gracia Sublime. Y pues aquí terminamos, me despido. Solamente le digo que vamos a dejar unos minutos más corriendo esta transmisión. Nos gustaría, ¿verdad?, que usted nos dejara en los comentarios un saludo o algo, ¿verdad?, un comentario acerca de cómo la palabra de hoy ha sido bendición para su vida. Nos gustaría, nos encantaría oírlo y seguir orando por usted para que Dios siga obrando en la vida de todos nosotros. Amén. Así que le invito a dejarnos un comentario y pues terminamos, hermano. Yo aquí termino. Gracias a ustedes, gracias a Dios. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Me despido y pues nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo. Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Dios les bendiga.